Y desde el comienzo de la pandemia, Chaco y Córdoba estaban en situaciones parecidas en lo que hace a brote de contagios de coronavirus. Tanto es así que en un momento precisamente Córdoba quedó tercera a nivel nacional y Chaco cuarta, con números negativos, por supuesto. Estamos hablando de mayor cantidad de contagiados a nivel nacional. Ahora, desde hace 2 semanas atrás, las cosas cambiaron. En Chaco para mal y en Córdoba para bien. ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron o qué se hizo bien en Córdoba y qué no se hizo en Chaco? ¿O qué se hizo bien en Chaco y no se hizo en Córdoba? Porque los números hablan por sí solos. Chaco, prácticamente 930 contagiados, Córdoba no llega a los 500. Pero para saber qué pasa en Córdoba hay que hablar con gente de la provincia de Córdoba, con gente relacionada al tema. Por eso estamos en comunicación precisamente con el licenciado Zacarías Bustos, a quien agradecemos su gentileza. Buenas noches, ¿cómo le va, licenciado? Marcelo Rubiolo y Elsa Llosa lo saluda. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Elsa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó en Córdoba? Que volvieron a fase 3 en la ciudad de Córdoba, pero realmente han reducido notablemente el número de contagios. ¿Qué se hizo bien en Córdoba? Sin ánimo de críticas, licenciado. ¿O qué hicieron bien ustedes? Le comento, Marcelo, lo que sucedió en Córdoba básicamente estuvo vinculado a brotes que tuvimos en su momento. El primero se dio en una localidad del interior, en Saldán, en un geriátrico, en un caso de estos denominados contactos que contagian a los super spreaders, como se conoce en inglés, que son personas que contagian a decenas de personas, probablemente estando inclusive asintomáticos. En el hecho de Saldán ocurrió, era un médico que fue por su propia voluntad a testearse, porque él trabajaba en el geriátrico, no tenía ningún tipo de síntoma y de esa forma se descubrió que él era positivo. A partir de ese momento se inició un operativo para trabajar fuertemente en ese geriátrico, encabezado por PAMI, encabezado por el Ministerio de Salud de Córdoba, y la primera situación entonces estuvo surgida por ese brote. Después hubo un segundo brote que fue en una institución de salud de Córdoba, el Hospital Italiano, que es una institución de mucha antigüedad en Córdoba, muy respetada. Se produjo ahí también un brote. Hay una investigación epidemiológica para determinar qué fue lo que sucedió. Pero digo, siempre las situaciones en Córdoba estuvieron vinculadas a brotes. El tercer gran brote que hubo, que se pensó que había, y es, como usted mencionaba, Marcelo, antes, cuando Córdoba decide volver a la etapa anterior, estuvo vinculada a una zona comercial muy importante en Córdoba, que es la del Mercado Norte. En ese caso, básicamente también hubo una persona que contagió a decenas de personas y también ahí se produjo una situación digamos, de muchos contagios. En este tiempo, porque nosotros iniciamos con esta situación allá por marzo, lo que uno analiza cuando uno ve, digamos, cuál fue la estrategia, uno ve que la estrategia fue cambiando inteligentemente. En este sentido, el Ministerio estableció desde el día 1 un organismo que es el COE, que está trabajando muy bien en Córdoba, y lo que ellos hicieron fue básicamente ir ajustando el protocolo, porque en un principio se veía lo que funcionaba en el mundo. Digo, nosotros tuvimos la fortuna de tener en Argentina el diario del lunes, ¿no? Cuando veíamos lo que sucedía en Asia, cuando veíamos lo que sucedía en Europa. Al tener el diario del lunes pudimos establecer, digamos, qué funciona mejor, qué es más exitoso para aplicar. En este caso se empezó allá por marzo en Córdoba, analizando aproximadamente 1000 personas. En ese momento se analizaban solamente casos sospechosos. Claro. Luego en abril se amplía esa búsqueda a personas sintomáticas, pero cuando se detecta un sintomático se empieza a analizar a todos sus contactos estrechos. Y acá hay una parte fundamental, Marcelo, Elsa, que es el hecho de que cuando se encuentra un caso activo y se analiza a sus contactos estrechos, se analizan sean sintomáticos o sean asintomáticos. Claro. Eso marca, está comprobado, digamos, en los países que mejor ha funcionado,
eso marca una diferencia fundamental, porque si usted testea solo los sintomáticos, se va a perder la gran parte, ¿no? Nos vienen diciendo desde el primer día que el 80% de los casos en esta enfermedad son asintomáticos. Exacto. Entonces, digo, esa es la diferencia fundamental que hemos tenido en Córdoba. Ya en mayo prácticamente se triplicó la cantidad de testeos. Hasta el momento en Córdoba se han testeado, casi 40.000 personas y tenemos hoy una tasa de testeo de aproximadamente casi 11.000 testeos por millón de habitantes. Empezó allá la pandemia en marzo con una tasa de contagio de 2,5. Esto quiere decir que cada persona que estaba contagiada podía contagiar hasta casi 3 personas. En las últimas 2 semanas en Córdoba se ve que la tasa de contagio está en 0,9. Quiere decir que una persona contagia a menos de otra persona. Digo, esto es muy en términos estadísticos, pero en realidad tiene que ver con cómo se mide el avance o no de la enfermedad. Entonces, digo, se tomó la decisión rápidamente. La verdad que fue sorprendente para todos los que vivimos en Córdoba capital, pero creemos que fue, y a los resultados nos remitimos, fue la medida que había que tomar en ese momento, ¿no? Había que dar un paso atrás. Lo que yo pude observar es que muchos hablábamos de que había que aplanar la curva. Cuando uno desglosa ese concepto, cuando uno se refiere a aplanar la curva, uno básicamente lo que va a hacer es decir, bueno, si yo aplano la curva, lo que voy a hacer es mantener una constante de casos. Digo, si hoy tengo 10 y aplano la curva y dentro de una semana voy a tener 10, ¿se entiende? Pero si bien va a estar aplanada la curva, a lo largo de 10 días voy a tener 100 casos nuevos, ¿se entiende? Entonces, hay otro concepto superador que es el de obliterar la curva, y es el de tomar las medidas que sean necesarias para que esa curva no se mantenga estable, sino que descienda y descienda drásticamente. Eso es lo que se puede observar en Córdoba. En Córdoba, en los últimos 7, 8 días, hemos tenido solamente 2 días de un caso, que fue el domingo, con una persona repatriada que volvió desde México, y hoy también tenemos el reporte de un caso. Todavía no tengo el detalle de esa persona, pero en el resto de los días hemos tenido 0 casos. Usted hablaba hoy de que se medía los casos sintomáticos y los no sintomáticos. Una vez detectado esto, se actuaba con una especie de bloqueo en ese barrio, estén enfermos o no estén enfermos. O sea, es decir, tengan los síntomas o no los tengan. ¿Se bloquea ese barrio o se bloquea esa cuadra o esa manzana o cómo se hacía? Sí, en Córdoba se utilizaron, se hicieron cordones sanitarios. Yo creo que en este sentido es muy importante diferenciar un concepto del otro, porque digo, una cosa es que hablemos de cordones sanitarios que digamos, tienen un fundamento, y otra cosa es esta cuestión que se denomina hoy de cerrar un barrio, bloquear un barrio. Claro, yo digo, sin entrar en el terreno de la política, porque digamos, me parece que estas cuestiones no hay que politizarlas, pero digo, sí me parece muy importante entender, digamos, que en ciertas circunstancias amerita que se tomen ciertas medidas que pueden no ser, digamos, que pueden ser muy antipáticas, pero en Córdoba se hizo cuando se tuvo que hacer. En Córdoba hemos tenido cordones sanitarios, digamos, cuando tuvimos el segundo brote en una zona de la ciudad, rápidamente el COE decidió hacer un cordón sanitario, y por supuesto se trabajó fuertemente para proveerle a esas personas todo lo que necesitaran, y se hizo en 2 o 3 oportunidades más. O sea que en ese sentido, digamos, cuando hay que tomar esa decisión, se tomó. Por lo menos acá en Córdoba se tomó, y le diría que no importaba, digamos, en qué zona era, si era una zona, digamos, un barrio de lo que hoy se denomina un barrio popular, o un barrio, digamos, independientemente de la gente que viva en el barrio, claro, independientemente de la zona, cuando se tiene que hacer un cerco, eso, digamos, está comprobado que sirve. Digamos, por eso quizás de un tiempo a esta parte podamos mirar hacia atrás y decir, bueno, quizás había medidas que se tomaron que no eran las mejores. Hoy se ve que cuando es necesario amerita, por ejemplo, hacer un cordón sanitario en un barrio, en una localidad, bloquear el paso entre una localidad y otra, digamos,
todas esas cosas se hicieron en Córdoba y creo que funcionaron. ¿Cómo ve la situación en Chaco? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué aconsejaría? ¿O qué sugeriría? Sabemos que no es fácil porque está en otra provincia y no lo queremos poner en ese compromiso. Pero a la luz de lo que usted ve a nivel nacional, a la luz de estos números, a la luz de estos datos, ¿qué nos dicen los chaqueños? A mí lo que me gustaría hacer es, primero, confesar que no tengo toda la información que quisiera tener, digamos, para analizar mejor la situación. Sí. Lo que sí puedo ver, digamos, a grandes rasgos, lo primero que quisiera hacer es transmitirles un mensaje de esperanza a la gente, porque nosotros estuvimos, digo, no sé si exactamente en las mismas circunstancias o digamos, o pasando exactamente lo mismo que ustedes, pero hace un par de semanas la angustia era palpable en Córdoba. Había mucho miedo en la gente, había mucha preocupación, había mucho fastidio porque llevábamos muchos días en cuarentena y con poca flexibilización de la cuarentena. Y entonces, en primer lugar, tengo ese defecto de que soy un optimista por naturaleza, sin remedio. Y entonces lo primero que digo es me gustaría llevar un mensaje de esperanza. Tengo entendido, quizás me equivoco, pero tengo entendido que en Resistencia volvieron a fase 1, si no me equivoco. No, acá estamos en fase 3 todavía. O sea, hubo un pedido del intendente local, finalmente después consensuaron entre los intendentes de la Resistencia y el gobierno, pero volvimos a fase 3, no a fase 1. Volvieron a fase 3. Sí. Bien. Sí. Bueno, digo, estamos parecidos en ese sentido de que tuvimos que volver, tuvimos que dar un paso atrás, y yo entiendo que eso puede sonar muy, digamos, desesperanzador, pero a la vez es necesario. Digo, hoy cuando nosotros miramos hacia atrás, y cuando hablo de mirar hacia atrás, ojo que hablo de la semana pasada, ¿no? Claro. Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando nos dijeron, creo que fue, si no me equivoco, un lunes por la noche, una noche muy fría, de casi parecía invierno y no otoño, y salieron a decirnos que teníamos que volver todo hacia atrás, y la verdad que fue un golpe anímico fuerte, pero la verdad que lo que hoy vemos es que surtió un efecto muy positivo. Por ende, digo, el primer mensaje es esperanzador, uno a veces tiene que dar un paso atrás para tomar envión y poder volver a buen camino. Por otra parte, lo que creo que es muy, muy importante es que realmente la gente se comprometa y entienda que hay que respetar el distanciamiento social. Esto quiere decir, hay que usar barbijo. Esto quiere decir, no hay que romper reglas que tengan que ver con hacer un asado, con compartir mate. Digo, tenemos todos que hacer un gran sacrificio para poder más temprano que tarde, digamos, salir de esta situación. Probablemente ya nada vuelva a ser como antes, probablemente muchas otras cosas sí, pero lo importante es que uno tiene que entender, y yo lo he dicho mucho en este tiempo, es que mientras más anormal se vuelve nuestra vida, probablemente más rápido vuelva a ser normal nuestra vida, ¿no? Entonces, digo, como ustedes decían recién, ha habido muchas cuestiones que se han tomado de decisiones, como por ejemplo este bloqueo que se hizo entre Corrientes y Chaco. Digo, puede haber sido antipático, pero como usted dice, los resultados hoy muestran que tuvo efecto. Entonces, en este sentido, fundamentalmente, como decía antes, cuando uno mira en el mundo lo que ha funcionado, uno ve que han funcionado fundamentalmente las estrategias que han contemplado estos factores: cuarentena, el tiempo que sea necesario, restricciones de viajes, digo, tener muy bien controladas las fronteras. Eso es una cuestión que le compete, por supuesto, a la autoridad, digamos, al gobierno. Los testeos también son una parte fundamental, y la cuarta pata de esta mesa, digamos, es el comportamiento social. Somos todos, y debemos ser todos, parte de la solución. Y fundamentalmente, recalco y cierro con este mensaje, tenemos que tener esperanza,
por más que uno crea que uno está dando un paso atrás, en realidad lo que está haciendo es dar un paso atrás para tomar envión y volver al buen camino. Y por otro lado, asumirse como parte de la solución. En lugar de solamente analizar el problema, tenemos que entender que si nosotros nos portamos bien y cumplimos con las normas, en realidad estamos siendo parte de la solución.